Hola, estamos casi por finalizar el estudio del modelo keynesiano, modelo de vida, modelo para vivir mejor, de vida de Edgar Cayce, estudiando los principios o las bases. Nos quedamos en la sesión pasada respecto a la importancia que tiene la fuerza de voluntad como propulsora del destino, la mente como un elemento creativo que dirige como un director de orquesta, pero también a la vez creativo, como si fuera un artesano que utiliza su punzón, o el director que usa su vara o su batuta. Entonces la mente, de alguna forma, dirige el proceso de la visualización y también a través de esa visualización y la energía de la emoción, crea como si fuera un punzón, como si estuviera dibujando y a la vez usando el punzón para plasmar en la realidad las creaciones que considere, o bien de manera consciente, pero también inconscientemente. Entonces ahí podemos entender que la mente es creativa. Algunos dicen que la mente es todopoderosa, pero bueno, se refiere a que es creativa por naturaleza. Y por ello, el primer paso para definir un programa de crecimiento, de descubrimiento, de autodescubrimiento, de crecimiento, es formular los ideales o los valores que van a dirigir nuestra vida. Comentábamos, por ejemplo, que Albert Einstein estableció tres valores fundamentales, que era la bondad, o sea, que sería el bien, que era la belleza y que era la verdad, como ejes, valores que animaban su vida. Entonces, en algún momento vamos a trabajar con esto del diseño de los ideales, porque es muy importante para darle un propósito a la vida. Y bueno, nos faltó estudiar y comentar un poquito para completar esto de la mente. Dice que la mente universal, o sea, la mente cósmica, es constructora. O sea, Dios es constructor y Dios tiene una mente. Dios manifiesta su poder creativo a través de la mente maestra o la mente universal. Y se dice por ello, la mente del hombre, como es una parte de la mente cósmica, es un fragmento individualizado. Por eso se dice que vosotros sois dioses, sois creadores. Entonces la mente en todos los planos de existencia crea el modelo desde el cual son formadas las cosas materiales. Tanto en la carne, en la materia, como en el espíritu, la mente es el constructor, es el artífice, es el artesano. Y también se dice que los pensamientos son cosas. La mente es tan concreta como un poste o un árbol físico. Es muy importante entender esto, que la mente, los pensamientos, que muchas veces los tenemos de manera repetitiva en el día a día y no nos damos cuenta, crean la realidad, conforman la realidad. También es importante remarcar un principio que es el principio de la mente inconsciente o la mente subconsciente. Para fines prácticos es la mente que no conocemos, la mente que está abajo de la mente consciente. Por eso se le llama subconsciente también. Esa mente se crea a lo largo de nuestras vidas y particularmente en la niñez, en la adolescencia, donde es más maleable o moldeable. Y a través de lo que escuchamos, de las impresiones que tenemos, a través de la percepción de la realidad como la percibe el niño, por ejemplo, y a través de la emoción que le imprimimos a los pensamientos, a los hechos, creamos una realidad alterna, que es una realidad inconsciente. Y esa realidad es como el inconsciente, es como si fuera la mente que escucha y que toma nota. Es la mente que está al pendiente de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, sea consciente o inconscientemente, nos demos cuenta o no, pero con que se repite una y otra vez o que tenga mucha intensidad de la emoción, esa grabación se queda plasmada en la mente subconsciente. Y esa es la que puede crear realidades que pareciera que escapan a nuestra dirección. Por eso se da el caso de personas que no pueden superar hábitos o formas de ser de personas introvertidas, tímidas o que se sienten disminuidas, que no tienen, se sienten que no tienen valor. También miedos que podemos tener desde la niñez, desde vidas pasadas, pero propiamente quedan en el subconsciente y tarde o temprano se van a proyectar porque el objetivo de ellas es manifestarse al consciente.
Y bueno, aquí nos dice tu propósito más elevado es ser tú mismo, tú misma, y llegar a experimentar toda la divinidad que ya habita en ti, que no es fácil porque no entendemos cómo accesar y vivir y experimentar esa divinidad. Pero una manera práctica, como bien lo hemos dicho, es la oración, la meditación, el autoperfeccionamiento y sobre todo la práctica del bien, la práctica de las virtudes. Y ustedes ven acá las figuras geométricas, ven los sólidos platónicos que representan bondad, belleza y verdad. Entonces, de alguna forma, las cualidades, las virtudes divinas tienen formas geométricas, tienen radiación, vibración, tienen sonido, tienen color, que son los más excelsos o los más elevados del espectro, tanto del sonido como del color, por ejemplo, de la luz. Entonces podemos entender de que la manera de experimentar nuestra divinidad, en primera instancia, es el bien, la bondad, la verdad, la belleza, por ejemplo, como elementos importantes, la honestidad, la disciplina, el esfuerzo, todo aquello que son atributos de la divinidad, son las formas que tenemos para conectarnos con Dios. Sobre todo el amor fraterno, el amor impersonal a los demás. Entonces, el siguiente elemento, después de estudiar un poco la mente y hacer un repaso al inconsciente, también es interesante recordar que la mente consciente, aunque es entre comillas más pequeña, por decirlo así, porque nada más se encarga de observar las apariencias, los fenómenos, pero depende mucho cómo los califique y se van impregnando en el subconsciente a lo largo del tiempo, sobre todo si es muy repetitivo. Entonces la mente puede cambiar el programa a través de tomar conciencia de los contenidos del subconsciente, los puede poner en la palestra, o sea, en la mesa, sobre la mesa, y puede hacer un cambio de polaridad. Por ejemplo, una persona que es tímida, que se considera poca cosa, que tiene miedo a hablar en público, a través de hacer un esfuerzo de concientizar eso y de polarizar la situación por ejemplo, a la autoconfianza, al sentido de valía, al sentido de poder y empezar a practicar poco a poco puede polarizar y cambiar el programa inconsciente. Y eso lo hace la mente consciente, porque la mente consciente es la que de alguna forma direcciona o dirige la orquesta. Aunque la orquesta puede estar cantando rancheras, por ejemplo, si se impone el director para cantar música clásica, por ejemplo, pues tarde o temprano los músicos tienen que obedecer a la mente maestra y esa mente es la mente consciente. Ahora, en estados de relajación profunda, en el estado de adormecimiento, entre levantarse, estar dormido y levantarse o entrar en somnolencia, o en estados ondas teta, por ejemplo, delta, se puede cambiar el programa del subconsciente a través de la relajación, de la autosugestión, de la práctica de la visualización de manera consciente, porque la mente no distingue la realidad de la ficción o de la imaginación. Todo depende de con qué impresión, con qué intensidad se imprime el patrón nuevo que se quiere implementar, se quiere introducir como un programa. Entonces, esto sería pues, un recordatorio de cómo a través de la autosugestión, de las afirmaciones, de los decretos, del enfoque en el objetivo, podemos direccionarnos hacia él, porque la mente siempre quiere producir algo. La mente tiene como su naturaleza es creativa. No podemos estar sin pensar en algo en el día a día y siempre estamos buscando un objetivo o algo, pero muchas veces nos dejamos llevar por la mente subconsciente. Y bueno, y aquí la última parte, digamos, de esto es todas las respuestas se encuentran en uno mismo. ¿Y por qué? Porque todas las cosas son creadas por uno mismo, por lo tanto también son automerecidas y por lo tanto la radiografía se encuentra dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Y las circunstancias externas reflejan como un espejo lo que se halla dentro de nosotros mismos. Es como una proyección, la realidad que estás viviendo, en el amor, en la economía,
en los problemas, en los retos, en tus objetivos. Todo eso habla de tu mundo interno. Entonces se dice que las respuestas están en nosotros mismos, primero porque nos encontramos a nosotros mismos en todo lo que nos pase. Es decir, hay una vibración afín con lo que nos acontece. Por ejemplo, por medio de un autoanálisis o autoexamen, podemos llegar a entender las circunstancias que nos suceden. Es decir, lo que pasa afuera es un reflejo, una radiografía de lo que tenemos adentro. Por ejemplo, una persona que no puede tener dinero porque lo despilfarra, por ejemplo, o nunca le alcanza, puede hacer un autoanálisis y ver si hay patrones de baja autoestima o de grabaciones de negación del dinero en la niñez, por ejemplo. Es una manera de hacer un autoanálisis en base a lo que nos pasa afuera. Una persona que vive sola, que tiene dificultades de interactuar, se puede investigar cuál es el patrón que tiene. Si es un aislamiento por autocastigo, si es un aislamiento porque en vidas anteriores tuvo conflictos a nivel social o tiene grabaciones religiosas, por ejemplo, o simplemente tiene una falla de conectar con los demás. Hay algo que no quiere ver por temor o por deseos de no compromiso y de alguna forma no se involucra. Pero lo cierto es que todos somos seres sociales y todos tenemos que conformar comunidades de una u otra forma. Decíamos que las neuronas no trabajan solas. O sea, las neuronas necesitan conectarse con otros para subsistir, para sobrevivir, para vivir como tal. Una vida aislada no es vida como tal. Segundo, se dice que dentro de la mente inconsciente se encuentra todo lo que nos ha pasado desde la primera individualización, encarnación. Y es un almacén de conocimientos muy vasto que solo podemos accesar a través de la reflexión, a través de la meditación, a través de la introspección, que todo son elementos de revisión del yo a través del silencio, la tranquilidad, la relajación. Y el último elemento, que es, diríamos, uno de los más cruciales, es que dentro de nosotros hay esa chispa o inteligencia divina con la cual somos uno con esa energía creativa o universal. Por ello, la solución a cada problema se encuentra al mirar hacia esa energía radiante. Esto está en la página 258 del libro Muchas Moradas. Aquí los tres elementos, el elemento que hacemos de manera consciente o que buscamos como un reto es el autoanálisis o el autoconocimiento. La mente inconsciente la accesamos particularmente con la meditación y la mente supraconsciente la podemos accesar básicamente a través de las ondas del amor, de la vibración más alta que es el amor y a través de lo que se llama la contemplación, es decir, tratar de mirar adentro, tratar de sintonizar esa luz, esa llama, esa chispa, porque es una forma de visualizarla para poder sintonizar con ella. En la quietud, en el silencio, en la veneración a esa fuente magna que está en nosotros, podemos de alguna forma ser iluminados, ser guiados. Cuando esto lo hacemos, la intuición se desarrolla aún más y es más probable que podamos percibir la información que nos llega de esa fuente, que es a través de la intuición, a través de la percepción, digámoslo así, extrasensorial, que no es más que la conexión con nuestro yo superior o con los archivos de luz, con la conciencia superior, la mente maestra, por ejemplo. Pero tiene que haber un elemento de identificación, de unidad. Por eso también se dice ama a Dios sobre todas las cosas y encuentra a Dios en ti mismo. Ama a tu propia esencia, dale reverencia, dale gratitud, dale reconocimiento y de esta manera vas a armar, vas a establecer un canal más potente, más fuerte desde el plano donde estás. Entonces, es prerrogativa del ser humano encontrar su divinidad y conectarse con ella, pero casi son pocos los que realmente quieren o queremos hacer esto. Y bueno, hay un elemento que aquí puse, se llama honra tu divinidad y por ende también honra la divinidad del otro tú. Esta es, honra tu divinidad, es una frase que llegó hace un par de días
y yo la quise entender. Y lo que se refiere básicamente es que tenemos que reflexionar más allá de la mente, tratar de percibir qué es esa conciencia que mora en nosotros, no nuestra personalidad, qué es ese elemento que nos da vitalidad, que nos da capacidad para pensar. Es como si fuera una inteligencia, una conciencia, una fuente de energía, una llama, una chispa, que no tiene forma, que simplemente es como la pura vida de Dios, la pura esencia de Dios, y que se traduce como pensamientos, como emociones, como personalidad. De alguna forma se irradia para poder utilizar su energía en los procesos de crear nuestra personalidad, nuestra vida. Esto me recuerda el ejemplo que pone un maestro, el maestro de Chico Javier, que decía que el ser humano es como la araña, que teje su telaraña desde el centro y que se envuelve en la propia telaraña. Ese es su mundo, es su realidad. Entonces, de alguna forma, si nosotros aprendemos a buscar a nuestra divinidad, a la esencia que somos, verdaderos, vamos a poder entender o sintonizar una vibración altísima. Vamos a poder inclusive a quedarnos impactados cuando empezamos a sentir quién soy yo, quién soy ese yo que mora en mí, qué es lo que me anima, cuál es el ánima o la animación que me da, o sea, esa esencia que es. Honrar mi divinidad es respetarme a mí mismo. Honrar mi divinidad es reconocer que soy divino por derecho de haber sido creado por Dios, por la conciencia cósmica. Honrarme a mí mismo significa que soy digámoslo así, una porción de Dios mismo, que Dios se desprende de sí mismo y se proyecta en mi propio ser, conformándome lo que realmente y auténticamente soy. Entonces, ese yo soy, esa vibración, esa chispa divina, es algo interesante sentirse qué soy yo, cómo me reconozco, cómo me siento, cómo puedo mirarme desde mi óptica humana, reconociendo mi majestad, mi pureza, mi elevación. Y de alguna forma, a través de esa honra que le doy a mi divinidad, que es como amarme por el simple hecho de que soy divino y que me siento como tal, independientemente de los defectos que pueda haber o de las limitaciones que crea que tengo, técnicamente ya soy lo que soy. O sea, por eso se dice yo soy el que soy. Y de alguna forma es una reflexión muy profunda. Es como, es un ejercicio de altísima frecuencia y de absoluto poder. Eso de reconocer mi propia divinidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué me anima? Entender el misterio que conlleva mi propia experiencia, mi propia conciencia, mi propia existencia, mi propio ser. Entonces, este es el principio espiritual para aprender a conocerse a sí mismo, a amarse a uno mismo, reconociendo su propia divinidad, su propia esencia, que es esa. Lo demás es como si fuera un cascarón que cambia, porque cada personalidad va cambiando, cambian los pensamientos, las emociones, cambia nuestra madurez, nuestra forma de percibir la realidad, pero hay una parte interna que es netamente divina, y esa parte interna, esa soy yo. Entonces, honrando mi divinidad es a través del agradecimiento, a través de la devoción, del amor y de la confianza que tenemos en ese magno poder, porque aquí bien lo dice. Dentro de nosotros existe la esencia o chispa divina, que no es algo separado de nosotros. Es como nuestro núcleo energético, nuestro núcleo central de nuestro ser auténtico. Dice, esa esencia, porque realmente es una esencia como el perfume, su esencia, su aroma más alto, más concentrado, esa esencia o chispa divina, que es un retazo de la propia divinidad, por decirlo de alguna forma, con la cual somos uno, con la energía creativa universal. Por ello, si nuestro Padre Madre, o sea, nuestra propia esencia mora y somos nosotros mismos, es uno con nosotros, la solución a cada problema sería básicamente consultarle a esa energía radiante, porque ella conecta con la mega o supraconciencia. No es fácil, casi pocos lo logran y de hecho los que lo logran
son capaces de accesar esa conciencia. Caso típico, obviamente, del Maestro Jesús, que es el más claro ejemplo cuando dijo, mi Padre y yo somos uno, pero también Edgar Cayce llegaba a los planos de los archivos acásicos y pudo conectar con su divinidad. Es más, en el contacto que tenía a nivel inconsciente cuando se dormía, pero cuando despertaba, poco a poco su conciencia personal fue subiendo de evolución, de vibración, de conciencia. Y llegó un momento que antes de partir, su conciencia humana estaba muy sintonizada con su conciencia divina. O sea, los dos eran uno, porque él se dedicó a servir a miles de personas. Entregó esa encarnación, lo que le restó de esa encarnación, a la realización sublime del amor impersonal. ¿Por qué? Porque reconoció su divinidad y cuando uno reconoce la divinidad en uno, cuando uno la siente, más que intuirla, es como, wow, me doy cuenta de que qué soy yo. Cuando uno llega a eso, empiezas a voltear a ver a los demás y no puedes más que honrar la divinidad del otro, independientemente de los defectos, de los gestos, del daño que te puedan hacer o de las características que no concuerdan contigo. El honrar tu divinidad es reencontrarse con su verdadero ser, con la verdadera esencia, que es divina, que es uno mismo, pero también entender que honrar tu divinidad conlleva honrar la divinidad del otro. Y así como esa divinidad tiene paciencia contigo, porque hemos cometido muchísimos errores, porque no hemos aprendido del todo, o sea, muchas veces desoímos su voz, la mayor parte del factor por el cual no conectamos con la divinidad ahora es porque una gran parte del tiempo y de las vidas le hicimos caso omiso, hicimos caso omiso a querer conectarnos con nuestra fuente. Y esto se da, por ejemplo, quien hace oración, quien hace meditación, quien hace contemplación, quien es devoto, devocional a su propia divinidad, quien honra su divinidad. Son pocos, casi nadie. Entonces, esto nos habla de que la población humana se ha volcado a lo externo, desoyendo y desvalorando esa conexión íntima que tiene. Porque otro cantar sería si hubiéramos empezado hace vidas, digo, lo podemos hacer todavía, a cultivar la honra a nuestra divinidad, la reverencia a la vida que somos nosotros mismos, la gratitud a la propia divinidad, por no decir la adoración a ese magno poder que mora en nosotros. Entonces, muy importante eso. Y es muy fácil cuando ya vibra uno o empieza a vibrar en esta frecuencia de honrar tu divinidad, de que puedes perdonar todo, puedes tolerar todos los demás, aprendes a ser paciente, aprendes inclusive a sentir la empatía por los demás. Empiezas a sentir que la vida no tiene otro sentido más que exteriorizar tu propia divinidad en muestras de amor, en muestras de servicio, de caridad, de fraternidad para los demás. Ese es el hallazgo que de alguna forma estoy encontrando en este proceso y los voy a invitar a que lo puedan vivir cada quien a su tiempo y a su ritmo. Por eso es tan importante. Y aquí hay una frase de Frida Kahlo que nos dice, si yo pudiera darte una cosa en la vida, probablemente se lo dice a su pareja o a su hijo o a quien sea, alguien, un ser de su corazón, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis propios ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Y aquí podemos usar esta frase lo mismo. Imaginen que Dios, nuestra propia divinidad, dijera, si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte el don y la capacidad de que te vieras a ti mismo a través de mis ojos divinos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial y lo tan valioso que eres para mí. O sea, eres mi amor, eres mi afecto, eres lo más sagrado, eres mi hijo querido. Y eso es grandioso. Entonces, es interesante que pedirle al Padre que nos dé la oportunidad de vernos a nosotros mismos con sus ojos, a través de sus ojos. Él no ve imperfecciones, no ve un trabajo que tenemos que hacer nosotros, pero también nos sirve para poder centrarnos en nuestra propia divinidad y ya de ahí podemos hacer el trabajo más fácil de ajustar nuestro ego, nuestra personalidad. Entonces, ojalá esta explicación pueda hacerles resonar en sus corazones y puedan de alguna forma al menos interesarse en este proceso.
Cuando llegamos a esto, ya no dudamos de la divinidad o cada vez dudamos menos. Cuando llegamos a esto, ya no tenemos, digamos, duda de que todo tiene un sentido y un propósito bueno, que todo tiene un bien mayor, pese a que pudiéramos estar sufriendo, experimentando reveses o lo que fuera. Cuando llegamos a esto, comprendemos que Dios es infalible y que las apariencias no poco importan, que no importa si es o no es, porque tenemos lo más sagrado, la conexión consciente con nuestra divinidad. Entonces, les dejo ahí esta breve reflexión y sí les sugiero que la meditemos porque es muy bueno. Entonces, después de esto, de reconocer y empezar a reconocer nuestra divinidad y vivir y ser uno con ella y ser ella misma, exteriorizarla, tendríamos que pasar al plano de vivir, de revisar la mente, tanto la mente inconsciente como la consciente. Entonces la mente inconsciente se va a revisar viendo la radiografía exterior, es decir, los eventos, los acontecimientos y lo que nos sucede en la vida, lo que nos pasa, lo que llega a nuestra vida y dónde está nuestra mente usualmente puesta, que casi nadie se da cuenta. Entonces dice, a menos que aprendas a enfrentar tus propias sombras, es decir, conocerlas, enfrentarlas, continuarás viéndolas en los otros. Por eso vemos tantos defectos en los otros, por eso nos caen gordos, por eso no nos entendemos, nos peleamos, por eso criticamos, por eso nos hacen sentir mal, porque estamos sin ver nuestras propias sombras, pero la vida nos pone a los demás para que las podamos ver. ¿Por qué digo esto? Porque las tenemos, porque si no las tuviéramos esas sombras que nos proyectan los demás, no habría resonancia y no reaccionaríamos negativamente. Dice, porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interno. Entonces aquí hay una premisa bien buena que nos dice, lo que te pase afuera es una proyección de ti mismo, es un elemento interno tuyo, es una información que no has concientizado. Pero a menos que aprendas a enfrentar eso como propio, vas a seguir achacándosela a los otros y tu mundo exterior no va a cambiar. Entonces es una manera de entender de que hay que asumir la responsabilidad de lo que nos acontece. Y aquí hay una frase, vivir en la inconsciencia. En inconsciencia es estar perdido en un caos hecho con sombras de ignorancia. Y esa es una frase que también llegó. Vivir en inconsciencia es estar perdido en un caos hecho con sombras de ignorancia. Es para reflexionar. Entonces imagínate que aquí ves a tu tía, ves a tu hija, ves a tu esposa, a tu esposo, ves a tu nuera, a tu profesora, a tu jefe, etcétera. Y aunque tienen diferentes reacciones, todos ellos te reflejan. Y tú dices, bueno, es que no soy ellos. Eso es algo ilusorio. Eres ello porque lo ves, porque te llega, porque te cala, porque te choca. Lo que te checa, te choca y lo que te choca, te checa. Entonces no puede ser de otra forma. Están en la misma sintonía, por eso los reconoces, los identificas. Si no estuvieras en la misma sintonía, no podrías ni siquiera darte cuenta de que hay resonancia. Y todo lo que nos afecta, y los que nos mueve y nos conmueve y nos hace reaccionar en negativo, es simplemente una proyección de nosotros mismos y los demás simplemente son espejos. Esta es una realidad que casi nadie la concientiza ni la quiere aceptar. Todo el mundo le achaca la culpa a los eventos de fuera. Y los eventos de afuera simplemente es eso. Por ley de afinidad son proyección tuya. Entonces, aquí brevemente, nada más para ya cerrar, espero estar en tiempo. Um, la parte de la autoconciencia, digo, estoy ya cerrando este estudio de modelo de Edgar Cayce, modelo keynesiano, y no quise pasar por alto la autoconciencia. Hemos hablado mucho de la autoconciencia, del conócete a ti mismo, pero hay algo interesante. La autoconciencia, pues es esa capacidad que tenemos todos, hasta en algún momento, de reconocernos, de comprender también nuestra forma de ser, de tener una visión objetiva, imparcial y bastante cercana a la realidad de nosotros mismos. Conocemos más y mejor nuestros impulsos, nuestros deseos, quién realmente soy yo, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Nos vemos a nosotros mismos de una manera más imparcial, más objetiva, pero también podemos captar cómo nos ven los demás. Y fíjense ustedes, la mayoría de las personas
nunca llegamos a un nivel de autoconciencia básico. O sea, la gran mayoría de los seres humanos no llega ni siquiera a conocerse o al menos tener una clara idea lo suficiente para poder cambiar. Porque si realmente se conociera, diría que hay muchas cosas que corregir, hay cosas que transformar, hay patrones de conducta, hay actitudes, hay todo un arsenal de defectos, de desviaciones, de mal uso de la energía en nuestra propia constitución que no nos alcanzaría esta vida para cambiar, para identificarlos y empezarlos a polarizar. Entonces la autoconciencia es una mente más mayor que la que tenemos nosotros. Es como si tuviéramos una escafandra que está más amplia que la escafandra que está pegada a nuestra cara. La mayoría de las personas tienen tan pegada la escafandra de la autoobservación que ni cuenta se dan que están viendo. Pero cuando nuestra mente se expande, nuestra conciencia, podemos ver a esa máscara que está pegada a la cara, por decirlo así. Entonces, cuando alguien empieza a practicar la autoconciencia, que es el autoconocimiento, pero de una manera más objetiva, más amplia, va a encontrar y reconocer fortalezas y debilidades. Va a conocer los límites en ciertas situaciones, va a reconocer patrones de comportamiento, de actitud, de pensamiento, va a poder reflexionar más profundamente sobre uno mismo, va a experimentar la individualidad, que sería la parte divina, y la parte de la personalidad externa como tal. Y también va a poder identificarse y también relacionarse y diferenciarse de los demás. Entonces la autoconciencia es darme cuenta a un nivel mayor, es darme cuenta más allá de mi propia manera consciente de conocerme. La autoconciencia exige una expansión de mi capacidad de autoanálisis y reflexión. Y eso nada más lo vamos a obtener cuando empezamos a conectar con nuestra propia divinidad. Por eso cuando le decimos en oración, ayúdame a verme como tú me ves, no como yo me veo. Ayúdame a conocer lo que yo no conozco de mí o que no quiero ver. Ayúdame digamos, detectar las áreas donde debo de trabajar, que probablemente mi ego no va a querer o me va a sabotear para identificarlas. Esa oración dice que a través de ese poder superior, de esa divinidad que somos en nuestro núcleo, nos puede ayudar a elevar nuestro punto de observación. Es como si subiéramos, en lugar de un primer piso, subimos la azotea del edificio de 5 pisos y de ahí puedo verlo de abajo o subir a una montaña y verlo de ahí todo más amplio. No es fácil, ¿por qué? Porque tenemos una forma de pensar, de sentir y de actuar que muchas veces difiere mucho o bastante de la línea que está siguiendo y que manifiesta nuestro yo superior, nuestro yo divino, nuestro yo consciente, nuestro yo real. Entonces hay una diferencia entre el ser que soy ahorita y el ser que realmente puedo ser. Y el objetivo de la vida es conscientemente llevar esto a empatar con el otro y ser los dos uno solo. Caso típico de alguien que llegó y llevó este método al nivel más alto posible es el caso del Maestro Jesús, porque él, su personalidad que tenía en vidas anteriores, en mundos anteriores, la fue llevando poco a poco y llegó a tal grado de ser uno con su propia divinidad. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de la autoconciencia, a través de la autoobservación, a través del servicio como elemento del amor. Y eso fue lo que le ayudó. Entonces, es interesante el caso. Aquí les voy digo, es mucha información, pero ya como voy a terminar ya este estudio, pues yo quería dejarles como las líneas que normalmente estoy siguiendo para la práctica. Llegamos a una comprensión después de entender esto. Este universo es un universo mental, es una realidad, aunque muy general, que pareciera una realidad única, un planeta único. Lo cierto es de que cada realidad que vivimos depende del observador, depende del protagonista, en este caso cada uno de ustedes.
porque la realidad de Henry no es la misma que la realidad de Linda, no es la misma que la realidad de Patty, aunque todos estemos aquí estudiando lo mismo. ¿Por qué? Porque depende de la conciencia observadora. Pero algo que podemos encontrar es que estén como estén o estemos como estemos, ellos, yo y los demás, todo está en perfecto orden divino, porque todos tenemos lo que cada quien le corresponde por su derecho de recibir lo que sembró. La ley de causa-efecto no falla y es una ley universal. Entonces, cuando sabemos esto, aunque nos vaya de la patada, como dicen los niños, no tenemos más que aceptar. Por eso se nos dice, enfrenta los problemas y sal a su encuentro. Busca resolverlos de la mejor manera posible. Conéctate con tu divinidad para que evites equivocarte en la decisión, por ejemplo. Entonces podemos entender de que esta realidad puede ser transformada, primero aceptándola, enfrentándola y asumiéndola. O sea, para poderla cambiar hay que tomarla, como dice, tomar al toro por los cuernos. Y eso es cuando aceptamos que aunque no nos guste, yo lo creé. Es mejor decir yo creé esa realidad, esa experiencia, esa enfermedad, esa situación, porque es una manera de comprometerse con las propias consecuencias, de responsabilizarse. La mayoría de los seres humanos somos infantiles, somos como adolescentes, que nos llega lo que nos llega. Por ejemplo, un joven de 15 años embaraza a su novia y la novia se embaraza y tiene al bebé. Y ese muchacho de 15 años no se responsabiliza de un momento o de un tiempo que estuvo con ella. Sin embargo, sabemos que las relaciones conllevan la posibilidad de embarazo de la mujer y de alguna forma puede suceder. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Todo lo que nos llega, bueno o malo, bonito o feo, todo lo que nos acontece es como lo que regresa a nosotros. Y esta está en orden divino. Hay ley de causa y efecto. Para asumirlo, para concientizarlo, hay que aceptarlo. Y ya aceptándolo, lo podemos empezar a moldear hacia otra cosa. Porque la ventaja que tenemos es que como somos creadores constantes, lo que echamos a perder lo podemos componer. O sea, lo que hicimos hasta este momento del pasado hasta ahorita no es fijo ni obligatorio, ni estamos destinados al fracaso y seguir en esa línea. Tenemos la posibilidad de hacer consciente nuestra capacidad de ser creadores, co-creadores con Dios y de darle un giro, de darle un cambio. El objetivo de estos programas que vamos a tener de aquí en adelante es precisamente practicar esto que estoy explicando aquí. Entonces, rápidamente, ya para terminar, todo es atención. La atención es cuando abres tus ojos, la realidad se crea. Pareciera algo imaginativo, pero es así. Cuando abres tus ojos, creas la realidad. Es como si tú mismo crearas tu realidad cada vez de que abres tus ojos o abres tu atención. ¿Por qué? Porque donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. El poder de la atención es tal que una persona, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene las facultades mentales extraviadas, o sea, que está loco, está en el manicomio, se ha dado los casos muy comunes de que la persona tiene varias enfermedades, por ejemplo. Cuando está sana tenía un montón de enfermedades. Cuando cae en la locura por la razón que sea, desaparecen las enfermedades como si fuera otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mente, la conciencia es otra, entre comillas, y la atención se va a otras cosas. No es lo mismo la atención de una persona cuerda, entre comillas, que puede estar estresada y desajustada, a una persona que perdió la cordura, que perdió el sentido común, que perdió la conciencia y quedó estado trastornado, por ejemplo. Y este es un claro ejemplo de cómo la conciencia crea la realidad a través de la atención. La atención es como el ojo abierto. Entonces, una manera de saber tu realidad es saber dónde pones tu atención. Y dónde pones tu atención se puede estudiar conociendo los diferentes aspectos de tu vida. Lo social, lo económico, la pareja, los miedos, etcétera. Entonces, percepción es mi realidad. Esto es una frase psicológica que nos dice, conforme yo percibo o interpreto las cosas, los eventos, esa es mi propia realidad. Por ejemplo, para algunas personas, el enfrentar retos es una
tienen la percepción de que los retos los agobian, los cansan, que ya no puedo con esto, ya no puedo con otro problema. Pero para alguna persona entrenada, como puede ser, por ejemplo, un empresario, la percepción es de que los retos o los problemas los elevan su adrenalina y su interés por resolverlos y les da la capacidad de ser gerentes, directores, por ejemplo. Se empoderan. Entonces la percepción es mi realidad. ¿Cómo percibo? Si alguien me abandona y me deja, por ejemplo, que soy muy apegado o muy apegada al amor, o me siento mal si me sueltan, me dejan, mi percepción es de que valgo poco y que a lo mejor tengo que esforzarme para ser querida por las mujeres o por los hombres, por ejemplo. Pero también mi percepción puede ser diferente. Si no hay clic, puedo sentirme empoderado o empoderada y simplemente desoigo, o sea, no acepto que con los demás me mida yo mismo. Entonces la percepción es mi realidad. No es del todo real, pero así sucede en el plano psicológico, porque realmente dices tú, bueno, ¿cuál es la realidad de cada quien? Es como la percibes realmente. Aceptación consciente es fluir y no resistir, es aceptar, el concepto de la aceptación. Buscar bendecir el bien y agradecerlo. Muchas veces nos tiramos al piso por cualquier circunstancia, contrariedad, algo que no nos gustó, no me quiere, etcétera. Y aquí el objetivo es no enfocarte en aquello que te está generando daño, te está generando daño. Podrías enfocarte para revisarlo, pero para eso necesitas control de tus emociones. Para eso necesitas desaprenderte, desconectarte de que eres un protagonista de esa escena. Entonces, bendecir y agradecer el bien es una manera de polarizar tu mente al positivo. Y aquí ya viene, polarizar del negativo al positivo, del negativo al positivo. Entonces, una técnica muy práctica, muy sencilla, que a mí me ha funcionado bastante, es definir la situación o el evento. Casi, casi en la definición ahí está la solución. Esta es la situación o el evento que me está pasando. Vamos a suponer que mi pareja ya lleva 2 días y no me habla. Un ejemplo. Esta es la situación o el evento. Esta es la emoción que me provoca. Si fuera una mujer o una pareja, puedo decir que me siento descorazonada, me siento poco amada, me siento abandonada. Si fuera una mujer, emocionalmente necesitada de reconocimiento por parte de la pareja. O pudiera yo pensar que la emoción que me da es que finalmente puedo sentirme desvalorada. ¿Por qué? Porque siento que me está traicionando por otra o por otro, por ejemplo. ¿Cuál es el pensamiento o creencia personal que subyace a la emoción? El pensamiento o creencia personal es que a lo mejor estoy gorda o ya estoy fea, ya estoy vieja, ya estoy viejo, o simplemente que siento o pienso o supongo que mi pareja me está traicionando. O puedo pensar que lo último que le dije le cayó mal y que yo soy culpable de lo que le dije y me merezco eso. Entonces, mucho depende, no tanto del evento, depende de la emoción que provoca, depende del pensamiento o creencia personal que tengo, válgase. Entonces, aquí encontramos 3 elementos cruciales. Una situación aparente, una reacción emocional de mi parte y un pensamiento o creencia que justifica esa reacción emocional. O sea, no puede haber una emoción si no hay un pensamiento. Y cuando hay un pensamiento, siempre está subyacente la emoción. Entonces, estos elementos me dicen claramente qué tengo que hacer. Si lo veo de manera de autoconciencia, de manera objetiva, si hago meditación, si hago reflexión y me aparto de mi realidad, al menos por unos momentos, y sintonizo con ese deseo de verlo desde afuera, puedo preguntar a mi mentor, a mi guía o a mis guías, cuál es la verdad superior y cuál es la realidad objetiva en esta tragedia que yo estoy viendo. Pues la realidad es que tú vales por ti misma, la realidad es que si te equivocaste puedes pedir perdón, la realidad es que si la otra persona está viviendo con otra persona, te está traicionando, pues es su decisión, pero no la tuya. Y la realidad es de que tú vales por ti misma. Entonces, ¿qué? Esa es la verdad superior y la realidad objetiva. Entonces, aquí encuentro el desfase que existe entre mi realidad, o sea, mi creencia o pensamiento que supongo, que casi siempre es suposición, que por eso los toltecas decían que no supongas nunca,
Esa es el desfase o la desviación que tengo con respecto a la realidad o la verdad o a la objetividad superior. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Tengo que aprender a ser más respetuosa y amorosa conmigo mismo, conmigo misma. Tengo que aprender a ser paciente, a ver las cosas de manera objetiva, aprender a comunicarme con mi pareja y aprender a respetarme en primera instancia, porque no puedo obligar al otro ni retenerlo o retenerla por obligación. La lección es valórate, suelta y confía en ti misma, ti mismo. Ahora, ¿cuál es la acción compensatoria a realizar? La que va a ajustar la balanza. Bueno, le voy a pedir un momento para platicar sin entrar en conflicto para aclarar las cosas. Pero yo no, esa persona no depende de mí. Ella está en su programa, está en su escenario, está en su trama, pero yo estoy percibiéndolo desde el otro lado. Esta es la acción compensatoria que debo realizar. Voy a hablar con esta persona, con mi pareja, tomar un café, estar tranquilos, dejar a los niños y quedarnos para hablar los dos. El cambio, polarizar, es gradual y progresivo. De aquí va a salir una sugerencia de cambio a través de ver la verdad superior y buscar la realidad objetivamente. Entonces, eso sería como una metodología muy sencilla, muy práctica, que cuando uno lo pone, le da mucha claridad, mucha objetividad. Y bueno, ya aquí estamos terminando. Invitarlos simplemente a la reunión que tenemos. Estamos conformando el grupo de comunidades fraternas. Esta reunión ahorita la estamos haciendo los jueves a las 8. La idea es no llenarlos de juntas ni reuniones, pero como ya terminó está propiamente el tópico de el modelo keynesiano, modelo de vida, filosofía de vida, pues técnicamente la parte que tenemos los sábados, pues ciertamente ya no lo vamos a seguir trabajando como tal, digo, probablemente el otro sábado todavía, para tener una sesión, digamos, de cierre, pero vamos a tratar de migrar a la parte de trabajo, a la parte práctica. Y la parte práctica le llamamos comunidades fraternas, que el objetivo práctico es aprender a realizar la fraternidad. Estamos aprendiendo de nosotros mismos, aprendiendo del conocimiento universal, de las leyes divinas, para aprender a transformarme a mí mismo, conociéndome y poder servir mejor, ser canal mejor de bendiciones para los demás. Entonces, para aquellas personas que quieran, los invitamos cordialmente para este jueves a las 8 de la noche, que quieran integrarse. Aquí está el número de contacto en caso que también quieran registrarse y si no, como quiera, tomo nota de ustedes. Y es conformar un grupo abierto, participativo y solidario y sobre todo alegre, dinámico, donde podamos practicar las enseñanzas que hemos estudiado en todos estos tiempos. Compartir experiencias de manera directa, interactuar y trabajar como una verdadera comunidad fraterna y de servicio. Por eso se llama comunidades fraternas y esta sería nuestra primera comunidad fraterna, así sea por internet, así sea digital, así sea a distancia. Obviamente eso es el principio, en su momento podrá hacerse de manera física, pero vamos empezando. Y vamos con ello a través de nuestra práctica de estas verdades y de otras, crear el material para aprender a vivir mejor y divulgarlo. La idea es establecer un manual para vivir mejor como un compendio de charlas básicas con sus prácticas para poderlo trabajar, para poderlo diseñar y luego compartirlo a otros grupos de trabajo, como pueden ser jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, en la escuela, en los hospitales, en las iglesias, donde se pueda bajar esta información y que tiene que ser una información muy clara y con dinámicas o técnicas claras para empezarlo a trabajar. Hacerlo de lo más extensamente posible. Sería un legado que dejaríamos nosotros que estamos siendo los estudiantes o practicantes de esta enseñanza en las comunidades fraternas, en este grupo de comunidad fraterna. Impulsar esta iniciativa, y esta es una invitación para todos, propiamente para poderlo extrapolar a todos aquellos que lo necesiten, aquellos que necesiten esclarecimiento de principios o verdades, darles consuelo, esperanza y sobre todo extenderles esa mano amiga. En su momento se dará más información, ahorita lo importante es que tengan al menos lo general, lo básico.
En suma, vamos a conocernos a nosotros mismos, aprender de nosotros mismos, aprender de las lecciones de la vida, practicar la enseñanza, enseñar la enseñanza, válgase, compartir la enseñanza, compartirla y poder servir eficientemente a los demás. Y la metodología que vamos a usar es esta, estudiar, ya lo estudiamos, ahora vamos a practicarlo, a desglosarlo. Vamos a usar la metodología de Casey, al menos las primeras 4 lecciones de espiritualidad, que es un material buenísimo. Y la formación de este tipo va a ser holística. Es decir, vamos a incluir formación del espíritu en primera instancia, empezando por los ideales, luego la mente y luego el cuerpo. Ideal, espíritu, mente y cuerpo. Va a ser integral, va a ser ecuménica en el sentido de que no tenemos ninguna religión, ninguna secta, ninguna iglesia, que no pertenecemos a ningún movimiento de los movimientos espirituales o religiosos que hay, pero sí les aclaro que es ecuménico porque puede haber personas que tengan su religión católica, cristianos, evangélicos, espíritas, metafísicos, protestantes, hinduistas, budistas, islamistas o del tipo que sea. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, si la vemos, es una enseñanza universal. Es una enseñanza basada en los principios del Maestro Jesús. Ese es nuestro referente, pero no porque sea Cristo Jesús significa que tienen que ser todos cristianos o católicos. Se respeta, pero esta enseñanza va más allá. Y vamos a demostrar que este manual, que esta guía que vamos a hacer, va a ser hecha con mucho amor y va a ser hecha para incorporarse, utilizarse en cualquier grupo social en los cuales podamos interactuar. Entonces, aquí termina la instrucción. Aquí voy a cerrar la sesión, que más o menos duró 1 hora. Eh, Nos vemos para el próximo martes, que tenemos el estudio del Evangelio, donde ya vamos a hacerlo más dinámico. Se va a invitar a personas de las comunidades fraternas para que empiecen a participar más directamente conmigo. Vamos a estudiar el jueves a las 8. Vamos a hacer nuestro grupo, digamos, social, nuestro grupo de comunicación. Ahí hay interacción, podemos hablar, todos participan, no se graba, no se comparte a la comunidad SEDEC porque es una etapa diferente y solo las personas que quieran integrarse pues tendrían derecho a ver la sesión pasada de este jueves que pasó y pudiéramos, por cualquier cuestión de que no puedan estar, pues compartirles el audio para que estén, digamos, actualizados. Entonces, yo les agradezco, espero que tengan confianza en este servidor que desea ayudar, desea servir y mi objetivo básicamente es aprender para aplicar el aprendizaje en mí mismo y ser mejor canal de bendiciones para todas las personas. Y mi objetivo es particularmente honrar mi propia divinidad, que esa es una frase buenísima, respetando mi divinidad, respetando mi esencia, que es altísima, aunque pudiera estar no manifestándola, y esto me motiva a hacer los cambios de mi exterior y aprender a respetar y a honrar la divinidad de los demás. Eso sería la clave, es la fraternidad auténtica. Entonces, pues gracias a todos por su participación. Me voy a quedar con el grupo que tiene a bien acompañarme y cerramos la sesión para YouTube. Nos vemos en la próxima, muy gentiles y lo esperamos también el jueves a las 8, si les parece. Que pasen bonita noche. Hasta pronto.